Tenemos dos invitadas que son colegas Sí. y además con quienes nos gusta muchísimo poder charlar. Son integrantes del Consejo de Comunicadores Sociales. Vamos a escuchar un poquito de... Están con nosotros Gabriela Castro, que es la presidenta del Consejo de Comunicadores Sociales. Gabriela Castro y Soledad Quiroga Camus. Gabriela Castro es la presidenta del Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan. Dice que el objetivo en la gestión es trabajar por el ser comunicador para que todos en esta vocación podamos descubrirnos, ser auténticos y dejar huellas. Es técnica universitaria en publicidad y propaganda con especialización en Buenos Aires, en creatividad publicitaria y atención de cuentas, consultora de comunicación en Consultora de Ideas, conductora en un programa radial, El Colaboratorio, Experiencias de Comunicación y Negocios. Y Soledad Quiroga Camus es socia fundadora del Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan, es miembro titular de la comisión directiva, mamá de 4 hijos, abuela de Esmeralda 2 meses, servidora pública hace 26 años, actualmente responsable de la comunicación y vinculación del COPESC, que es el Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan, coach ontológico, emprendedora, apasionada del autoconocimiento, y dice que la violencia es ausencia de amor. Me quedé con la frase, sí. Sí, muy buena frase. Además, yo me quedé con la Sí. foto. Poneme de nuevo la foto esa, Carlos. Esa foto debe ser para una producción de orden internacional. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al Muchísimas contrario. gracias. Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan, Gaby, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Es un espacio que nos agrupa, que nos contiene, que nace allí por el 2009, ya hace 10 años de esto. Creo que nos reunimos un grupo de personas que estaban necesitando un espacio, un lugar que los pudiera agrupar, contener, capacitar, actualizar, donde pudiéramos hablar de nosotros, ¿no? Y bueno, y desde ahí el Consejo durante estos 10 años, con distintas gestiones, ha seguido paso a paso cumpliendo esta visión, ¿no? de poder ser referentes en el medio, agrupando buenos comunicadores, que sean profesionales y que enaltezcan este tema de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Y por eso hacen mucha capacitación ustedes, ¿no? Trabajan mucho con eso. Sí, es uno de nuestros objetos, ¿no? Aparte de cuidar al comunicador, es la capacitación y la actualización. ¿Qué es un comunicador, Sole? Mira, me reía ahí cuando leían lo que yo había enviado de lo que soy o de Sí, lo que hago. sí. Y generalmente yo me defino que soy una comunicadora. Y me lo pregunté muchas veces. Entonces voy a dar mi definición, Por supuesto. mi objetivo, mi objeto, mi propósito con la comunicación. Es tender puentes y poner luz. Eso es lo que me sale cada vez que me preguntan qué es ser comunicador. Tiendo puentes y pongo luz. Y para eso tenés que tener una gran responsabilidad y sobre todo responsabilidad social. Yo debo confesar que tuve mi gran maestro, que cada vez que puedo y tengo oportunidad de nombrarlo, Agege Féminis, y lo nombro acá porque sé que ustedes lo quieren mucho y tienen obviamente unos hermosos recuerdos de él, me dio como periodista, me dio un aprendizaje que creo que después me hizo retirarme del periodismo, porque él mucho hablaba de ojo que no estás hablando en un café, ojo que no estás hablando en tu casa, ojo que estás hablando para muchas personas que te están escuchando y no sabes que te están escuchando. Y eso que yo escribía, no estaba hablando. Claro. Después cuando íbamos Claro. a la radio, él en los programas de radio que hacía la revista de la noche, fui su productora y muchos. Era muy responsable. Creo que eso después me terminó alejando, porque Gege se fue y es como que me quedé sin un mentor y me dio mucho miedo
estar con esa responsabilidad social. Por eso encontré después en el ámbito y el espacio de la comunicación institucional, estas ganas de comunicar a partir de ahí, desde la comunicación. Y bueno, y ahora estoy en un lugar que me encanta, que es el Consejo para la Planificación Estratégica, que estamos elaborando el San Juan 2030, por lo tanto todo el tiempo estoy pensando un poquito más allá, y eso ha podido brindarme otro tipo de herramientas, que es qué hago hoy para más adelante. ¿Qué decisiones? Iba a decir que cuando uno escribe, como lo hacemos nosotros, Jorge en Telam, yo en Diario de Cuyo, por ahí tenemos la oportunidad de revisar, de reflexionar, de decir, está bien esto que voy a decir, pero cuando estamos frente a un micrófono, que puede ser una radio, un canal de televisión, yo creo que es doble la responsabilidad, ¿no? Y esta semana hemos visto algunos hechos que hacen dudar de las personas si miden la responsabilidad que tienen cuando hacen o dan un mensaje, ¿no? Y esto también tiene que ver con esa doble función, esto que decías vos, de pensar, de ser responsables con lo que uno va a expresar, hacia dónde va a llegar, y con estar bien formado, ¿no? Sí. Conocer los temas de los que se va a hablar, Sí. que por ahí no quiere Formado decir- e informado. las dos cosas, formado e informado. Sí. Pero ahora convengamos que es muy fácil estar informado. O sea, hoy estar informado es sentarse un tiempo Sí, largo sí. y empezar a leer y leer de todos los lugares que te pueden llegar a brindar cualquier tipo de información, más tu búsqueda particular. El tema es el observador que uno es cuando está comunicando, porque no nos olvidemos que el comunicador es una persona que observa de una forma particular. Abstraerse de ese observador particular que uno es, en función de esa responsabilidad que vos tenés frente a un medio, bueno, ese creo que es el desafío, no disociándonos, sino integrándonos ese observador. Por lo tanto, hay que mirarse mucho en eso. Y ahí mi amiga acá y colega Gaby tiene algo A ver, ¿cómo es? interesante, una A ver, teoría. aparte de esto de la formación y de la información, últimamente este cambio que se da con las nuevas estructuras laborales viene aparejado de que la profesionalización de uno mismo tiene que ver con el autoconocimiento, viene de la mano del autoconocimiento. Si no nos hacemos cargo de quiénes somos, quién es esta persona que está delante de un micrófono, no vamos a poder ser profesionales nunca, ni mucho menos respetar al otro que está del otro lado, ¿no? Entonces es un trabajo gigante, por eso es que hablamos de el ser comunicador, ¿no? Más del profesional comunicando. Vos sabés que hoy en día se da un fenómeno. Cuando estudiábamos comunicación había una tuba donde había un solo emisor y muchos receptores. Claro. La tuba es finito de un lado y gordo del otro, ¿no? Es un solo emisor y muchos receptores, ¿no? ¿Sí? Sí. Y el comunicador era la tuba, es decir, el que estaba en el medio, entre el que hablaba y los que escuchaban. 1000 veces he dicho este ejemplo. Antes escuchaban a Perón por la radio y estaba todo el mundo escuchando y era uno solo el que hablaba y todo el mundo aplicaba su teoría. Hoy en día tenemos muchos comunicadores, cada teléfono celular es un comunicador, Sí. y muchos receptores. Tal cual. Entonces, el proceso que vos mencionás, Gaby, es mucho más complejo porque no todo el mundo tiene ese sentido de observar quién soy y qué es lo que estoy haciendo y si sirve lo que estoy haciendo. No sé, estoy... Sí, sí, sí. No es lineal, lo que vos No es lineal. narrás es lineal. Hoy es en red. Hoy es es en en red red. y totalmente colaborativo. Ujú. Tengo que tener la responsabilidad de todos los que tengo al lado mío, porque lo que yo digo se multiplica encima instantáneamente, porque estos tiempos son de la inmediatez. Y ahí viene la fake news. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y ahí viene la manipulación y el armado, ¿no? Ujú. En esta red en que yo estoy, todos pueden pensar lo que yo quiero ponerles en la Tal cabeza. cual. Claro, Claro. claro, y aparecen los trolls, y aparecen las máquinas estas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es que se llaman?
el diseño a medida de lo que yo necesito en el mercado. Ayer en una reunión, ayer participamos con Gaby como Consejo de Comunicadores en una reunión muy interesante que se hizo en el sirio-libanés a propuesta del Sindicato de Locutores y Comunicadores y la RECOP, Sí. que es la red de comunicadores Sí, de género, de sí. comunicadoras de Con género. perspectiva de género. Con perspectiva de género, perdón. Y realmente nos sorprendimos, fuimos muchos los que estuvimos, muchas colegas y colegas, hombres y mujeres, y a partir de, creo, de esa reunión va a pasar, a mi juicio y según lo que yo escuché, van a pasar bastantes cosas en San Juan para empezar a mirarnos como comunicadores, porque hubo una importante reflexión que hicimos todos. Y una de las reflexiones que nos pusimos de acuerdo es que la información no es mercancía. La información no es mercancía, la información es un derecho. Es un derecho del que la recibe, Tal cual. no del que la da. Tal cual, pero el que la recibe es mucho más grande, mucho más, no quiero poner la palabra importante, pero para eso estamos. Sin uno que te reciba no está el que la da. Obvio. Entonces, es ahí ese derecho el que hay que cuidar. Entonces, está bien que el que la da está pensando en la mercancía, pero eso se nos va a acotar. Tenemos que, esto que decía la Gaby de un pensamiento circular tiene que ver con esto del pensamiento sistémico. Todos vivimos en un sistema y creo Claro. que está muy a la vista de que el sistema es compartido por todos. Entonces, no es que, como antes podríamos haber pensado, hay algunos vivos que podemos acaparar y estar acá Sí. mercantilizando cosas y bueno, y después no nos va a afectar. No, claro que nos va a afectar. Claro, Si no. no, no tendríamos los problemas que tenemos con la ecología o el medio ambiente. Por mencionar un par. Por uno. Claro. Gaby, ustedes que sondean puertas adentro de los medios, que están en contacto con todos los comunicadores, ¿hay violencia laboral en San Juan, en los medios de comunicación? ¿Hay comunicadores que se zafan y que de pronto profieren improperios por doquier, agreden a personas? ¿Qué está pasando? Sí, hay una estructura muy particular en los medios de comunicación y en los comunicadores. Es propio y es funcional. Tiene que ver con el poder y el poder malentendido. El poder que se le da a los medios o el poder que los medios toman, ¿no? Que vienen de las grandes esferas públicas y gubernamentales, y el poder del periodista de brillar, del ego, ¿no? También malentendido. Esa relación, a ver, un poder desde el ego y sin autoestima, porque los comunicadores tenemos somos funcionales a ese tipo de personas. Los que tienen el poder y los que están locos por el poder, como suele pasar caracterizado en los dueños de medio, sufren una especie de psicopatología narcisista, creo que se llama, ¿sí? Una cosa por el poder. Y a los comunicadores, cuando se les da apenas un poco de ese poder, que ellos lo toman de la calle, que ni siquiera es un poder propio, ¿no? Sino que es ajeno. Se las creen, como decimos Se en el la barrio. creen totalmente, Eso. totalmente. Entonces, ¿qué pasa en esas relaciones? Son totalmente tóxicas, viciosas y enfermas. Porque los dos protagonistas de esa relación tienen una particularidad, ¿no? Y que tiene que ver con el poder malentendido. Mira, es como que haces un mito en vos mismo y pasás a ser impoluto, Sí, digamos, sí, una cosa sí. que no... Exacto. ¿Y los maltratos? Bueno, surgen de esas De eso. relaciones. Estamos hablando al mismo nivel de una relación de una pareja, ¿sí? Donde hay un maltratador, un violento, con... O violenta. O Sí, violenta, puede ser. totalmente, sí. Frente a una persona que se deja manipular. Es funcional a ese sistema. Funcionan de esa manera. Y en nuestro medio pasa muchísimo. Y pasa mucho aquí en San Juan y no pasa quizás en las grandes capitales. Claro. Pasa mucho aquí. Pero eso está todo con sordina, ¿no? Hace años, muchos de los que estábamos, por ejemplo, en la reunión de anoche, hemos vivido situaciones muy perversas en los tratos laborales. Lo que pasa es que se naturaliza. Esto era natural.
Es más, si nosotros hablábamos con Soledad cuando salimos, hace un año atrás, ¿por qué no hablábamos de esto? Porque no se podía, hoy se puede. Hace un año atrás no se podía. Entonces, hoy se puede hablar de esto. Y cuando uno hace un mea culpa, también lo ha transitado a esa problemática y lo ha callado. Y muchas veces se avala, ¿no? Sí, muchas veces se justifica. Se justifica. Generalmente la justificación es mi trabajo y tengo que mantener mi casa, mis hijos, y esa es la gran justificación. Esa es la moneda de cambio que dan los propietarios de dueño, ¿no? Hacia los trabajadores. Claro. Bueno, Ese es el apriete. La otra cuestión que está en debate y que ha surgido estas últimas semanas, creo yo, es la responsabilidad de lo que se dice, ¿no? Bueno, a eso voy. ¿Quién es el responsable? ¿El comunicador, periodista, locutor, como le queramos llamar, o del medio, ¿no? Que le permite a esa persona expresar un mensaje? Yo creo que también hay que revisar eso, ¿no? Sí. La responsabilidad de cada uno, el rol que juega cada uno y establecer reglas claras, ¿no? No porque yo estoy frente a un micrófono puedo decir lo que se me ocurra. Ahí vamos de nuevo a esto que decía Sí. Gaby del tema del ser. No crean que muchas personas que están en los medios, ya sea como propietarios, como jefes de redacción, como editores, como conductores, ¿sí? Periodistas, invitan a que hablemos de esto. No lo crean. Ayer se manifestó que frente al primer hecho de violencia, una periodista quiere ponerlo en la multiplataforma que ella trabajaba y su editor no lo permitió. Entonces, falta, pero empezamos el camino. Falta mucho para recorrer, pero ya haber empezado este camino de hablar, que haya uno, ustedes que nos invitan y estamos hablando con ustedes de estos dos hombres, dos personas de muchos años en los medios, mucho. Creo Bueno, que no, ustedes ya va a decir que somos tienen que viejos. trabajar un poco más que yo, seguro. No, ahí dijeron dinosaurio, no lo dije yo. Escucha, ¿ves la violencia laboral que hay Lo acá en este dijeron programa? su equipo acá. Así que eso habla de que tenemos un camino lindo por recorrer si lo hacemos todos juntos. Lo tenemos Y desde que hablar. todos los observadores Lo y tenemos que hablar, perspectivas. totalmente, Hay que hablarlo, totalmente. porque cuando uno lo habla, Hay lo que- podemos sanar. Sí, respecto de esta responsabilidad del que comunica, las cosas que dice, las que no que dice, que se genera un personaje y todo lo demás, hay algunas personas que han desarrollado algún tipo de estilo Sí. relacionado con el insulto, y todo, por ejemplo, concreto el caso de Checopar. El Checopar, Sí, sí. el Babi Checopar. O la mujer, ¿cómo se llama la mujer? La locutora que... Bernacci. O Bernacci. Claro. Por decir dos casos de Dos Buenos casos Aires. de Buenos Aires. Y esta semana Pero acá surgió- también acá. Y esta semana surgió un caso de En San San Juan, Juan. que tiene el mismo estilo. Sí, Sí. y que ha habido otros estilos parecidos. Yo me acuerdo de otros estilos varones que Sí. tenían el estilo ese. De la puteada fácil y de la agresión. Y de la Claro, agresión pero- personal. Y El hay- problema es la Pero es que personal. Ese es el el límite. oyente no sabe distinguir si le están hablando, si está haciendo una broma, Ah. si está hablando en serio, si es un juego. Esa es la responsabilidad que tiene que tener el comunicador también. Tiene que ver con la Ponerse en el construcción lugar, que haga, ¿no? ponerse en el lugar del oyente o del televidente. Claro, pero ¿Qué, no te qué podés- papel está jugando este señor que me Sí, está pero no hablando? te podés poner cuando vos no sos ese observador. Esto que Sí, hablábamos Es lo que nosotros de dice ese Gaby, ser. primero tenés que saber quién sos. Sí. Claro, Sí, si no sí. sabes quién sos y vos te crees Ah. ese personaje y crees que es muy gracioso, y para vos seguramente tenés, a mí me encanta esa frase que puso, pero tenés un poco de ausencia de amor. Sí. Ojo, la violencia es ausencia de amor, pero no lo digo yo, lo dice Sí. los grandes pensadores de la Sí, sí, humanidad. sí, sí, Yo creo que tenemos que ir, aunque parezca así medio utópico, parezca así muy de espiritualidad y de mensajeros de paz, pero tenemos que empezar a conectarnos más con el amor y salir de esta historia del control, del miedo, ¿no? De la agresión, porque la verdad que hasta acá no nos ha llevado a lugares muy, muy buenos. No. Y yo por lo menos pongo que soy abuela ahora de mi nieta Esmeralda, ayer participó de la reunión, 2 meses, porque ya estoy muy enfocada en que viene otra generación.
o sea, seamos conscientes, ¿no? Yo estoy muy con mi trabajo pensando con esto del San Juan 2030, pero no crean que no estoy pensando lo que vengo con historia acumulada por esta Esmeralda que al 2030 Seguro. va a tener 15 años. Gaby, la última cosa. Dentro de esta audiencia hay muchos sectores de poder, de toma de decisión, y muchos periodistas. Mucho. ¿En qué actividades están ahora en el Consejo? ¿Qué están desarrollando ahora? Bien, lo que hicimos fue armar un convenio tripartito que hemos presentado ya al gobierno de la provincia para sumarnos a las leyes que ellos tienen Bien. sobre lo que es prevención de la violencia laboral. Tienen un espacio dentro de la ley que permite difundir contenidos en los medios de comunicación y todos los recursos para poder lograrlo, ¿no? Entonces, desde ahí y desde esta parte de gestión pública, donde son los encargados de ejecutar esa ley, vamos a generar campañas. ¿Ustedes van a diseñar campañas para hacer eso? Exactamente. Vamos a hacerlo con los contenidos que ellos nos brinden. Exacto. Dentro de la ley. Vamos a hacerlo entre todos quizá vamos a sumar otras instituciones, Sí. esto está en elaboración, esto pasó Buenísimo. hace nada, una Está semana, pasando, está pasando, Bueno, todo eso- esto está pasando. Eso va a ayudar a crecer a la sociedad también. ¿Sabes qué nos va a ayudar y qué nos pusimos como objetivo de esta campaña? Es que la gente pueda entender qué es violencia y qué no es Claro, violencia, claro. sobre todo en los Sí, ambientes sí, sí. laborales. ¿Y qué hacer con la violencia? Porque Y ante después, la violencia, ¿qué hacemos? Nos paralizamos. Claro. Entonces, ¿qué ¿Cómo hacer? actúo? ¿Qué hago? ¿Con qué herramientas? Claro, porque en esto de naturalizar muchas veces creemos que algo es violento y no es violento. Si yo vengo y te digo que para este trabajo no estás capacitado, no tenés las competencias, Lo cual es y muy vas probable. y vas a Sí, estar sí. en otro lugar, eso no es violencia. Para nada. Si yo te digo que en este, no sé, rango horario vas a trabajar ahora porque vas a hacer más, tampoco es violencia. Violencia es un montón de otras cosas y está tipificado por un psicoanalista con 60 actitudes que uno cuando hace la pregunta inmediatamente viene la respuesta y te das cuenta que es violencia, Ujú. por lo tanto está muy claro. Eso es violencia, pero justamente esa la naturalizamos. Claro. Eso Está es bien. lo Sí. Y eso raro. se puede aplicar. En todos los ámbitos laborables. A todos los ámbitos. Déjame que te cuente también Sí, que por vamos a favor. tener un encuentro de comunicadores. A ver. Esa es la otra. Nos vamos a reunir a pensarnos. O sea, no va a ser abierto, va a ser nuestro. Ajá. Pensarnos, y para eso vamos a invitar un psicólogo del lado del psicoanálisis, que nos va a dar estas pautas para poder pensarnos, para saber por qué somos como somos, Ujú. o por qué hacemos lo que hacemos. También vamos a tener otra parte de lo que es lo legal, Un abogado y una parte por los laboral. Ujú. Ujú. Sí, sí, Así sí. es. Así Buenísimo. que Eso, Perfecto. ¿hay una Para fecha? noviembre. ¿Hay fecha en ya? noviembre. En No, noviembre. todavía no, Todavía no. pero uno de los espero que le primeros den fines de difusión. semana de noviembre. Señoritas, muchas gracias. A Muchísimas ustedes. gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Un placer. No va a ser la última vez que charlemos.